Estamos en pleno Ramadán y Hassam ayer nos invitó a hoy ir con ellos a presenciar el iftar. Vueltas de la vida, vamos a terminar en la casa de una familia bereber comiendo acá en Marruecos, algo que no teníamos para nada en mente, así que estamos muy ansiosos de poder ir a vivenciar todo esto. Pero para entender cómo llegamos acá, hay que volver el tiempo un par de semanas atrás. Después de varias semanas recorriendo Marruecos, seguimos avanzando por la ruta sin un plan demasiado claro. Como muchas otras veces viajando, simplemente manejábamos, esperando encontrar el próximo lugar donde parar. Y casi de casualidad encontramos este lugar, un sitio tranquilo que terminó siendo perfecto para frenar unos días. Además, necesitábamos parar para avanzar con algo nuevo en lo que veníamos trabajando. Un proyecto que veníamos pensando hace años, pero que te lo vamos a revelar al final de este video. ¡Wow! O sea, salimos de una curva que veníamos contemplando el paisaje del valle, las montañas, el cañón, todo rojizo, y de repente un lago enorme. Parece Potrerillos, en Mendoza. La verdad que sí tiene como un aire, los paisajes. No podés creer el patio que vamos a tener hoy. Sé que ya lo hemos repetido 1000 veces, pero Marruecos nos tiene enamorados y sorprendidos de una manera. Oh, los paisajes, o sea, realmente vas por las rutas y es una maravilla atrás de otra. No, y aparte venimos de pasar unos días en el camping espectacular con un paisaje. Hicimos nada, hoy manejamos 10 minutos, 15 minutos. Y en realidad hacía unos 5 minutos del camping ya habíamos encontrado un lugarcito que nos podríamos haber quedado ahí, pero era como, bueno, avancemos un poquito más. Por favor, qué belleza. Te juro que no puedo creer dónde vamos a pasar los próximos días. No sé cuánto, porque que nos vengan a sacar de acá. Me encantó realmente este lugar. Miren el patio de la Jacuneta. La paz que se siente en este lugar. Hay gente acampando, hay otros motorhomes. No, y la vista que hay es algo increíble. Leímos recién que durante el día se ve como un movimiento de pescadores y que a la noche hay una paz que no se escucha absolutamente nada. Hace 5 días que venimos amaneciendo con esta fabulosa vista y estos hermosos días soleados. Es imposible irse de acá. Con esta postal creo que este va a ser nuestro último desayuno acá. O sea, va a ser porque no tenemos más nada, no tenemos más agua, agua potable, no tenemos más nada. Comida. Estamos agotando todas las provisiones, pero miren si no es un paraíso esto, como para quedarse lo máximo posible. Shukran.
Shukran. Shukran. Shukran. Nos vamos. Shukran. Y volvimos a poner en marcha la camioneta después de una semana completa. No tengo recuerdo de haber estado literal una semana sin mover la camioneta, sin darle marcha directamente. Y créanos que nos tenemos que ir porque se nos agotó el agua, se nos agotó la comida, todo. Así que tenemos una ciudad muy cerquita de acá. Vamos a recargar provisiones y prepararnos para una nueva ruta. Pero miren lo que es esta belleza de lugar, cómo no quedarse todo el tiempo posible. Esta parada estuvo increíble. Y la verdad que este lugar no le ponemos un 10 porque sinceramente hay mucha basura, una pena, porque el lugar es increíble, pero se ven un montón de botellas y resto de basura, vidrios. No se aprecia mucho cuando uno mira hacia el horizonte porque como hay un montón así de arbustitos, como que la basura queda media oculta ahí en el medio, pero realmente hay mucha basura. Solo por eso no le ponemos un 10 a este lugar. Voy a extrañar mucho este paisaje. Realmente ha sido algo inédito lo que ha pasado para nosotros en este canal, estar tantos días quietos en un mismo lugar. Y fue muy loco porque nunca estuvimos solos. O sea, ponerle anoche, pueden ver la cantidad de motorhome que había como 8 o 9. Y todas las noches igual, iban llegando, se iban yendo, iban llegando, pero siempre un montón de gente. Pero como re espaciado todo, así que estuvo re tranquilo. Y todo el tiempo llegaban algunas que otras personas, se ven acá las motos, a vender piedras o cosas así. Pero por lo pronto no vamos a ir tan lejos, vamos a manejar unos 10 kilómetros para dirigirnos a la ciudad a la que estamos pegaditos, que se llama Er-Rachidia, para ir al supermercado porque no tenemos absolutamente nada. A ver con qué situación nos encontramos ahora en la ciudad, porque en estos momentos estamos en pleno Ramadán, que para aquellos que no sepan es un mes muy sagrado en el Islam, es el 9º mes. Durante este lapso, que dura un mes, los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el atardecer, no comen ni beben absolutamente nada y rompen ese ayuno en el atardecer con una comida que se llama iftar. Por lo que hemos leído, los horarios locales por ahí se pueden ver así como un poco más afectados. De hecho, para quienes viajan de la manera tradicional, ¿no? O sea, de viajar en avión, bus, digamos, de ir y alojarte en hoteles y demás, hemos leído esto en blogs, lo comentamos acá como para que se informen bien si eligen viajar en esta época en alguno de los países musulmanes, que por ahí vas a encontrarte algunos locales que están cerrados para almorzar y demás. Lo bueno de nuestro caso es que en ese aspecto no nos afecta porque nosotros vamos al supermercado, hacemos nuestras compras, podemos comer sin problema en el horario que sea. Es muy fuerte todo lo que pasa, inclusive hasta cambian el horario. Durante ese mes, por lo menos acá en Marruecos, adelantan una hora el uso horario para que justamente este ayuno que contaba Caro recién sea más fácil y se acomode mejor con las horas de luz. Primera tarea en la civilización es llenar el grupo electrógeno. Que nos hemos quedado, no lo hemos podido usar. O sea, decir que hubo tanto sol que estuvimos toda la semana directamente con el sol, pero no, teníamos el grupo sin nafta. Esta ciudad, o por lo menos lo que estamos alcanzando a ver acá desde esta avenida principal, y es uno de los lugares donde uno hace base, por llamar así en realidad, que puedes venir en avión hasta esta ciudad para luego ir al desierto. Entonces sé que ofrecen, por ejemplo, vuelos desde Marrakech hasta acá, y después desde esta ciudad te vas en un transfer hasta Merzouga, que es la ciudad que vamos a estar visitando nosotros después, para ya adentrarnos finalmente en el famosísimo desierto.
Llegado al súper, está nuestro vecino del lago. Estábamos durmiendo junto con ese camión. Miren lo que es esto de motorhome. Esto sí que Marruecos nos sorprende, pero te juro que día a día. Llegamos a esta ciudad hermosa, llena de motorhome. Igual se nota que no sé si todos estábamos allá parando, porque también muchos vienen del sur, vienen del desierto, pero venimos todos desesperados a hacer compras. Nosotros no teníamos nada, imagínense, estuvimos una semana y hablábamos con Santi que no solo disfrutábamos del hecho de la naturaleza, estuvimos trabajando un montón en un proyecto que ya se los vamos a contar en unos minutitos más adelante en este video, pero sobre todo por disfrutar que desde que tenemos el motorhome, es la primera vez que hemos podido disfrutar plenamente, realmente la autonomía. Sí, de estar en el medio de la nada 7 días, nos alcanzó el agua, la electricidad espectacular, así como lo hemos disfrutado un montón. Obviamente que porque hubo sol pleno todo el tiempo, pero logramos estar solo con los paneles solares y las baterías los 7 días usando el horno, la pava eléctrica, el Starlink las 24 horas, las luces prendidas, las computadoras funcionando todo el día porque estuvimos literalmente 7 días trabajando, así que estamos muy felices contentos con la autonomía del motor. Provistos para varios días, ¿no? Hemos hecho una compra súper grande. La verdad es que había de todo en el súper este. Gastamos 1.942 dirham, que la conversión fue exactamente $212. Combustible para el grupo electrógeno. Compras para la casa. Ya estamos listos para seguir viaje. Tenemos que ir a cargar agua, pero esa va a ser nuestra siguiente parada. Cuando estábamos en el supermercado, me llamó la atención la cantidad de cosas que encontrábamos ahí, y de hecho miren las construcciones. Me puse a buscar cuántos habitantes tenía esta ciudad y vi con que tiene 100.000 aproximadamente. Yo pensé que era una ciudad mucho más pequeña. Miren lo que es esta postal de la avenida con todos los árboles y las montañas de fondo. Lo que estamos disfrutando este recorrido por Marruecos, no les explico. Nos encanta mirar el mapa y ver dónde estamos. Me parece muy loco estar ahí, bien adentro de Marruecos. Ubicarnos acá en el mapa es como muy copado. Me parece increíble pensar que ya recorrimos todo esto en el mundo, hicimos toda esa parte por ahí y encontrarnos ahora en el norte de África, qué locura. Cada vez más nos vamos adentrando en un paisaje mucho más desértico. Las montañas quedaron más lejos, se ven hacia allá atrás. Lo que no imaginábamos es que por ir a cargar agua terminaríamos viviendo una de las experiencias más especiales desde que llegamos a Marruecos. Hemos avanzado poquitos kilómetros, unos 15 aproximadamente. Hay un camping por acá, que es el lugar que encontramos para cargar agua. Viajar también es encontrarte con formas de vida muy distintas a la tuya, costumbres, tradiciones y maneras de ver el mundo que desde nuestra cultura a veces pueden resultar difíciles de entender. Pero justamente ahí está una de las cosas más lindas de viajar: escuchar, aprender y tratar de comprender cómo viven y piensan otras personas y darte cuenta de que el mundo es mucho más diverso de lo que imaginamos. Salam. Argentina. Argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Un Muy gusto. bien. Bienvenido, amigo. Gracias. Argentina. Argentina, bienvenido. ¿Dormir aquí? Sí. Vale, mirar con el sitio y después Bueno. con la recepción, ¿vale? Bueno, Ok. ¿cuánto cuesta? 40 dirham. Bueno, ¿y eso incluye electricidad Electricidad, sí. y agua? Agua, sí. Agua Bien. aquí. Acá. Vale. Bueno, Vale. bueno, Bienvenido, amigo. muchas gracias. Gracias. Messi. Leímos que es un camping municipal. Y hay un motorhome por allá.
otros por allá. ¿Querés que carguemos agua antes Sí, de...? estamos vacíos. Los 40 dirham que vale el día, además de incluir agua, descarga de aguas, baños y electricidad, incluyen un té de bienvenida. Así que nos dijo que ahora nos instalemos y que nos va a traer una alfombrita para sentarnos en el piso y un té de bienvenida. ¿Qué me contás? Qué amable la gente. No, muy amables, muy amables. Es espectacular. Se acercó a charlar, me mostró todo el camping. Por lo que le entendí, como que el camping es municipal y hay toda una comunidad que tienen como tiendas que venden cosas y demás y son los que se encargan de mantener el camping. Mirá la alfombra que le han puesto a la jacuneta para venir a traer el té. No lo puedo creer. Che, yo me da cosita pisarla, no se la quiero pisar. No sé cómo es la onda. Si van descalzo o no. No, Sí. creo que no. Un lujo, o sea, por las dudas, piso por acá. La amabilidad de esta gente. Es más, nosotros nos íbamos a poner un poquito más al sol para tener señal con el Starlink y quisimos venirnos acá, en este pedacito, que hay un poquito más de sombra y no podíamos hacerlo porque no nos daba el cable para conectarnos a la electricidad. Nos dijo que no nos hagamos ningún problema, que ellos nos prestaban uno que era más extenso. Muy amable la gente. ¿Cómo es tu nombre? Hassan. 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 ¿Tú? Santiago. Santiago. Carolina. Carolina. Enchanté. ¿Por qué lo sirven así muchas veces? Para mezclar. Ah, Para Ok. mezclar el té. ¿Y cuántas veces lo mezclan? ¿Cuántas veces lo...? 2, 3, 4, depende. Ok. ¿Y normalmente de qué es? ¿De menta o...? Es de eucaliptus. Eucalipto. Ok. Eucaliptus. ¿y el té es el mismo té en todo Marruecos o dependiendo la zona es distinto? El mismo. El mismo. El mismo. La firma, muchas Ajá. calitas. Verdes, todos verdes. Todo verde. Todo verde. ¿Y cuántas veces al día ustedes suelen tomar té? ¿Nosotros? Sí. Mucho. ¿Mucha? Mucho té. Mucho té. Porque no es caro y está bien para la frontera. Leche es muy caro para nosotros. La leche. La leche es muy cara. Un litro vale 8 dirham. ¿Y el té? El té no es caro, ¿no? No es caro. Un paquete le compro por 20 dirham. Y luego agua Sí. caliente. Y luego el té. Y luego déjalo 2 o 3 minutos al fuego. Y luego está bien. No es caro. Un paquete 20 dirhams por 20 tertera o 30 tertera. Ajá. Sí, no es caro. Claro, rinde un montón. Sí. Para nosotros es Ramadán. Sí, sabíamos. O sea, vos ahora no tomás té. No, al 6. A las 6. A las 6. Sí, a las 6. ¿Y a partir de qué hora? ¿A la mañana? A las 5. A las 5. A las 5. Hasta las 6. A las 6 está bien. Y comer. Ajá. Sí. Y el Ramadán dura un mes. Un mes, sí. ¿Cómo se Está siente? bien. ¿Ya está Ahora acostumbrado? está bien. Sí, al verano es agua. Ahora no. Ahora estoy. Porque, pero ¿cuántas veces, una vez por año lo hacen? Una vez. Una vez Sí, por año. un mes. Pero es siempre más o menos acá en esta época, entre febrero y marzo, ¿no? No, 13, 1 y Sí. 3 días Sí. Sí. tarde. El año que viene, Sí. para nosotros, Sí. está 15 días. Para Antes. Ramadán. Ah, Sí. entonces se va como que se va Sí, moviendo. Sí. A veces bien. toca en verano, a veces toca en invierno. Sí. Al verano, en, no sé, 5 años, Ajá. 10 años, Sí, y venir bien. En verano. Al verano sí, es muy difícil. es difícil. Sí. Porque no pueden, o sea, no No pueden agua, consumir no, nada, nada de nada. No comer, no beber, nada. Uy, acá en el verano hace mucho calor. Mucho calor, 50 grados, 45. Wow, Y no pueden tomar agua. No, qué difícil. ¿no tienes teteras? ¿Cómo está? No. No, Piensa comprar un tetera. Nosotros tomamos mate. ¿Probó alguna vez? ¿Marte? Mate. Mate. Para nosotros es una bebida. Como ustedes toman té, Ah. nosotros tomamos mate. Mate. Mucho mate. Mi amaro hijo toma el té.
Ajá. Sí. Después, mañana te vamos a dar mate para Cuando probar. después de las 6 de la tarde, cuando ya estén en horario, vení que te vamos a dar para que Vale. pruebes el mate. Vale. Bueno, Probar si Shukran. quieres azúcar. Está aquí. Y normalmente utilizan mucha azúcar. No, normalmente azúcar dentro. La Dentro. gente no quiere azúcar. Mucha gente no quiere azúcar. Está riquísimo. Habíamos probado de menta. De venta. Esto es de eucaliptus. Sí, se siente. El vaso. el vaso está caliente, pero está muy rico, muy sabroso. Shukran. Muy sabroso. Entonces, esto, digamos, los terrones de azúcar los ponen siempre Sí. dentro Si quieres azúcar. de la tetera. De la claro. tetera. Pero, digamos, todas las personas De la consumen tetera. mucho. Ahora no mucha gente quiere azúcar. Sin azúcar. Beber sin azúcar. El azúcar no está bien Para la salud. salud. Sí. Muy rico. Muy rico. ¿Y le puedo hacer muchas preguntas o no? Sí, sí, tranquilo. Ahora Ramadán no tenemos que trabajar. Porque como... Trabajar aquí a la tienda aquí. Ajá. Y todos quieren, a ver, nosotros no compro con dinero, solo truqui. Ajá. Camisetas, tú me das camiseta y te hay algo. Tú me Pero das el trueque ¿con quién lo hace? Digamos, con los bereber. con los bereber. Los alfombras, mantas, terteras. Nosotros no lo compro con dinero, solo truqui con bereber. Y luego yo truqui con los turistas. Ah, Los bien. turistas No es que tienen- venden por... Vende también, vende. Mucha gente que no tiene mucho pasta, hacer un truqui. Tú me das esta camiseta y te doy una tertera, tú me das un par de calcetines y te doy algo. Ajá. Truqui. Normalmente todas las personas acá tienen como 6 hijos. Sí, nosotros hacer muchos hijos porque no tenemos pensión. Nosotros trabajar aquí, mire, más tarde, 60 años, 64 años, no tienes pensión. Los niños trabajar para nosotros. Ah, ok. Sí. Si tienes muchos niños, tienes pensión, bueno. Lo que hacen es que sus hijos, cuando con el ingreso de sus trabajos, los ayudan a los padres, digamos. Sí, Así. sí. Ahora si tienes solo un hijo, no está bien. Y si tienes 5, 6, 7, está bien. Ajá. Y ahí que recién mencionaba de los bereber, ¿ellos viven acá cerca o viven como más alejados, más en la montaña? Tiene la gente que vive a la tienda, a la jaima, y tiene la gente que vive al pueblo. Y para hacer la boda, las chicas es caras. ¿Cómo? Si la chica, la boda. Si quieres Ah, hacer la boda, ok. La boda. Ajá. Sí. Es muy cara la chica. Si la chica gorda es muy cara. Si la chica magra es muy barata. Pero eso la con dota. con los bereber. Con los bereber. La dota. Ajá. Sí, si quieres. O sea, ¿compran las esposas? Sí, dar para la familia. Ajá. La dota. O sea, la persona que se va a casar le tiene que dar dinero a la familia de la chica. Sí, sí. Ok. Si la chica gorda y trabajar en sombras, vale más o menos 4 dromedarios, 5 dromedarios. ¿Y cuánto cuesta un dromedario? Un más o menos? dromedario vale 1.000 euros, 1.200 euros. 1.200 euros. Ahora la chica tú no es cara, no vale mucho. Flaquita. No valgo nada. Un dromedario. Un dromedario o algo. ¿Usted tiene dromedarios? No. No. Tengo. ¿Pero es común que todas las personas tengan el dromedario? Ahora la gente paga con dinero mejor, no con dromedario. ¿Eso es en todo Marruecos? No, al sur del bereber. Al sur. Al norte, Casablanca, Rabat o algo, es igual Europa. Ajá. Sí. El Cristo magra, magra es la moda. Pero y nosotros digo, no. Si usted mañana, uno de sus hijos se va a casar, Ujú. el hecho de pagarle a alguien es solamente si se casa con una chica que es bereber o si se quiere casar con otra persona. Posible, es igual. No, pero digo, no tienen que pagarle dinero a la familia o sí le tienen que pagar. La otra familia no. O sea, solo se le paga a los poco bereber. menos no es cara la dota. Bereber pagar mucho porque las chicas trabajar alfombras. Ok. Ah. O sea, El tienen otro- mucha experiencia en Sí, ese trabajo. sí. Al desierto tenemos tres familias bereber. Beduín, Tuareg, Nomad. Beduín, Tuareg. Y Nomad. Y Nomad. Tuareg con azul Ajá. y Beduín blanco y Nomad con negro. ¿Y usted es bereber? Sí, Beduín. Biduín. Beduín. ¿Y sus hijos también son bereber biduín? Todos Beduín. Sí. Pero digamos, sus hijos
para casarse se tienen que casar con un beduino o se pueden casar Sí, es casar, muy libre. es libre. Es libre, Ok. sí. Nos intriga mucho porque de donde venimos nosotros es totalmente distinto. Sí, igual Europa. Son sí. 30 años que yo trabajo aquí, 30 años. Pero ustedes de acá, Aquí. De- Nosotros podemos hacer la boda por 4 mujeres. un hombre podría estar casado con 4 mujeres. Sí. Sí. No igual No. nosotros no. No, Con una es mucho ya. Es muy loco. es que es lo que te diría cualquier persona te daría la misma broma. ¿Y usted cuántas mujeres tiene? Solo uno y mucho. Suficiente. Y un marido es mucho también. Es igual. Imagínese aguantar a un montón. No, no. Es igual. Está muy rico el té. Sí. Nos gusta mucho, estamos disfrutando mucho de viajar acá por Marruecos. La gente muy amable. Sí, gracias. Mañana también, sentar aquí. Puede ser. Obviamente. Mañana, si quieres mañana sentar aquí, mañana venir con mí a la casa y tomar harira de Ramadán, ¿Qué es jarera? comer La, soup, la comida que comen en la la tarde. comida que no comer nosotros. Si quieres mañana a las 6, nos vamos a la casa a comer y luego volver aquí y dormir si quieres. Bueno, ¿Sí? ¿Vale? Bueno, Vale. bueno. Sí, y hacer fotos y beber, y mirar nosotros como beber. Nos encantaría. Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, muchas gracias. Mañana a las 5:30 Sí. nos vamos. Porque Bueno. a las 6 comer. Bueno, Ok. No con coche, caminando. caminando. Es 400 metros, Bueno. 500 metros. No mucho. Bueno, Comer con nosotros y Bueno. luego volver. bueno, Vale. bueno. Y déjalo vosotros trabajar. bueno, Si quieres algo, buscarme aquí. bueno, Bueno. Pan o algo. bueno, Depende que te gusta. bueno, Bueno. bueno. Ok, hasta Bueno, luego. muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Ok. Muy amable, gracias. Gracias. Qué zarpado, ¿eh? Impresionante la amabilidad de la gente, pero impresionante. Realmente, así como vieron con este señor, lo bueno fue que habla español, entonces pudimos como conversar un montón, que por ahí en otras oportunidades se complica, pero muy amable y cuántas cosas tan distintas a nuestra cultura, ¿no? Fueron como muchas cosas que contó, lo de los dromedarios que pagan con, imagínate pagar con camellos, con dromedarios, o sea, me pareció muy loco todo, ¿no? Tener 4 mujeres, pagar por las mujeres. O lo que nos explicaba de los hijos, todo, realmente. Un lujazo este lugar, miren, hemos podido armar además las hamacas que las llevamos siempre con nosotros, pero como que nunca tenemos dónde colgarlas, así que disfrutar acá, está re agradable la temperatura y vamos a ir a comprarle un pan al señor que dijo que tenía para vender. Vamos a ir hasta la tienda. Le habíamos entendido mal al señor, creíamos que tenía pan para vender, nos dijo que no, que tiene solamente cosas como de ropa y demás. No sé, porque en realidad no llegué a la tienda, me dijo que pan no vendía, pero de todas maneras muy amable. Me dijo que si necesitábamos, le pedía a alguien que fuera al pueblo a comprarnos y nos lo traía. Le dijimos que no, que simplemente era comprarle para colaborarle a él. Y nosotros acá ya estamos para almorzar, pollo con ensaladita. A la sombrita. Un lujo este lugar. Ya se hicieron las 5:30 de la tarde, nos fue a buscar Hassan al motorhome. También había invitado a otro señor que llegó el día de hoy, que es alemán, Aloe, y también va a venir con nosotros. Ahí abajo queda el camping. Hemos subido, por ahí habíamos entrado nosotros ayer. Esta es la bajada del camping y acá estamos en el pueblo. Nos dijo que era unas 400 metros. Miren lo que es la vista al valle que hay desde acá. Cómo se ve todo árido arriba y el oasis de palmera acá. No, qué espectáculo. Me parece de película, o sea, realmente cuando uno veía en las películas, ¿no?, del desierto, o sea, me parece muy loco. Hoy amanecimos con Santi y miramos las palmeras y decíamos, qué loco, ¿dónde estamos durmiendo?
Bonjour. El otro día hablábamos con Santi que es impresionante cómo las personas que cruzamos acá en Marruecos, muchas de ellas, sobre todo las que trabajan con turismo, la cantidad de idiomas que hablan o que por lo menos los entienden, o sea que de alguna forma u otra vas a lograr tener una conversación o hacerte entender. Hassan, por ejemplo, habla 6 idiomas. Viene hablando en alemán con el otro señor, entonces está además de traductor, increíble. Y nos contaba que por ejemplo acá vienen unas 3.000 personas. Permiso. Sí. Permiso. Le preguntamos si podíamos filmar, nos dijo que sí, que no tenía problema. Llegamos a la casa y antes de entrar nos trajo a conocer la huerta. Wow. Y está buscando una tortuga que se le perdió. Qué linda huerta. ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué es? Para comer. Ajá. Sí. ¿Cómo es el nombre? Tienes lengo y dentro Ajá. blanco para comer. Ajá. Sí. Febra. Febro. Febro, no sé. Ni idea qué será. Uno. Sí. Veamos ¿Encontraste? qué forma. ¿Cuántas hay? ¿Una nomás? No, 15. 15 tortugas. 15 tortugas. Esto es lo pequeño, tienes más grande. Aquí. Santi le preguntó si tenían problemas con el agua y dijo que no, que tenían un pozo. Nos dijo que esa es la nieta y acá está el pozo. 25 metros. 25. Tiene un parral. Para hacer el pan. Uy, qué pinta el pan. Mira. Acá. Uy. Hola, bonjour. Bonjour. Y acá están haciendo el pan. Hacer pan. ¿Todos los días hacen el pan? Sí. Todos los días. Wow. Miren, qué tremendo el hornito. Estamos ya en la casa. Esta es la cocina. Miren la cantidad de teteras de tomar el té. No falta. Miren lo que es este espacio. El techo. Tiene todos los mosaicos como veníamos viendo. Miren lo que es el tamaño. Qué impresionante. Es muy grande. Miren lo que son todos los azulejos, los mosaicos. Qué impresionante. Preguntábamos si esto es normal que haya en todas las casas y nos decía que sí, que no es caro, que esto cuesta como unos 10 euros el metro y que se hace a mano y se deja y después se pone. Miren lo que es la mesa. Tenemos jugo de naranja, esto que es un flan. Esto nos explicaba que es una mezcla de como maní, almendras y algunas cositas más. Esto como si fuesen unas galletitas. Gracias. Estos son dátiles, le dijo que le llaman el Viagra bereber. Por acá tenemos huevo duro. Y esto es como una tortilla rellena con... ¿Qué tiene el pan? El pan, Sí. pollo, onión, Cebolla. también 3 o 4 cosas. Están esperando hasta que sean las 6:15 para poder comer. Y nos explicaba que para empezar a comer tienen que esperar o el llamado a la oración o bien si no se escucha tienen que revisar en el celular para que recién ahí puedan comer. Y comen esta comida que vamos a comer ahora durante 30 días, todo lo que dura el Ramadán. ¿Los niños también hacen ayuno? ¿La niña? Sí. Sí. ¿También no comen durante el día? No. Ellos sí. No. Niño come. Comer. A la 15 años. A los 15. A los 15. Bueno, vamos a empezar a comer. Se comió el flan primero. Para nosotros, esto es de postre. Sí. Dessert. Dessert. Muchas gracias.
gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Y todos los días va a trabajar ahí al camping? Sí. Y uno tiene otro trabajo, es mi trabajo. Pizza. Esto, Que se llama pizza. ¿esto le llaman pizza? Pizza. Esto se llama mate, Mate. esto bombilla, esto es como el té. Come el té. Mirá, Ah, sí. Especial, ¿qué? Ya. Es parecido a... ¿Con agua? ajá, Sí, ahora acá. Coge. sí. Sí. Con choca. Oh, mucho. Nosotros el té. Es un poquito. Es un poquito. Y después se le hace así como para sacarle como el polvo que le Sí. queda a la hierba. Hot water. Yes. A 80 degrees. No, no tiene que hervir. Boil, not not boil. Ajá. Y ahora echamos el agua. Lo más extraño para los demás es que acá, por ejemplo, a diferencia con el té, que cada uno tiene como su propio vaso. Y acá no, Y acá acá es el mismo. todos tomamos de ahí. Toma todo. Todos. Entonces todos usamos la misma. Ah, sí. Y el mate se termina cuando hace así. Un ruidito, así que porque ya no queda más agua. Esto es especial de vosotros. Todos los argentinos, Tú la Argentina. todos. Argentino, en Uruguay, Paraguay. ¿Y cuánto vale esto para comprar? Me gusta esto, El el vaso, mate. el mate. Y esto se hace en... Cuidado que está caliente, Igual cigarete. Igual no lo tiene que tomar, no hace falta que lo tome rápido. Es como, tomo poquito y... ¿Le gustó? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Igual té. Igual. Sí. ¿Quiere probar? No, Igual. sí. Ya estamos de vuelta en el motorhome. La anotamos en la lista de las grandes experiencias que hemos vivido viajando. Fue muy copado. O sea, llegar a la casa, la familia, los hijos, los nietos, la mesa que prepararon de una forma desinteresada totalmente. O sea, hubo un montón de cosas que no pudimos grabar porque obviamente era un momento muy íntimo, muy privado. De hecho, no grabamos ni a la esposa ni a las hijas porque nos pidió que no grabemos. Que en la casa podíamos grabar sin problemas, pero no a las mujeres. No sé, son esos momentos en los que uno quiere estar como una esponja y absorber absolutamente todo, aprender todo de otra cultura para conocer. Por ejemplo, fue muy curioso para nosotros que nosotros comimos solo con él y su esposa con su hijo y su hija y los dos hijos de la hija, o sea, los nietos de Hassam, cenaron en otra habitación y nos contaba que siempre que van visitas pasa de esa manera, pero cuando él está solo con su esposa y su hijo, cenan todos juntos. Y en un momento cuando terminamos de comer, él como que pidió permiso, se lavó las manos y se fue a una habitación a rezar y hacer la oración. Tuvo 2-3 minutos y después volvió. Después nos contaban que, por ejemplo, durante el Ramadán, como todo esto se rige por el atardecer, dependiendo de donde uno vive, ¿no? Y del calendario lunar, de hecho por eso no empieza exactamente el mismo día en todos los países, ni tampoco, por ejemplo, el horario para cenar acá es en una determinada hora, en otras ciudades donde atardece más tarde, cenan unos minutos más tarde. Y nos explicaba, por ejemplo, acá cenamos hoy 6:15, en unas 2 horas después iban a volver a cenar algo, a las 11 se acuestan, al día siguiente a la mañana, entre las 5 y las 5:30 vuelven a comer algo, duermen un ratito más y a las 8 ya arrancan sus actividades. Y no vuelven ni a comer, ni a tomar nada, ni siquiera agua, hasta otra vez al día siguiente, hasta la hora de cenar. Fue una experiencia espectacular,
agradecidísimos con Hassam y toda su familia. Le preguntamos en un montón de oportunidades si llevábamos algo, nos dijo que no nos querían dejar ayudar en la casa, le ofrecíamos ayuda y nos dijo como que no, como que ese es el rol de la mujer en la casa, hacer todas las comidas, nos decía que todo lo hacen a mano. De hecho, se sorprendió cuando vos te levantaste a ayudar a levantar las cosas, como que estaba sorprendido que estábamos ahí ayudando. Y que bueno, que el rol del hombre es trabajar, digamos, generar los ingresos para llevar el dinero a la casa para poder hacer las compras. Y bueno, en otro momento nos decía que ojalá pudiéramos compartir más días, así yo aprendía a cocinar como cocinaba la esposa. Y bueno, y nosotros también, es un momento súper enriquecedor porque uno comparte cómo son las culturas en los diferentes lugares, y nosotros le explicábamos que, por ejemplo, que de donde venimos nosotros, que hoy en día hay un montón de hombres que cocinan, y por ejemplo le mostrábamos que entre nosotros dos era Santi quien cocinaba. Así que fue súper enriquecedor poder compartir, aprender. La verdad, nos encantó, nos fascinó. Mañana vamos a aprovechar y le mostramos la tienda que tiene Hassam acá en el camping. Pero una vez más, Marruecos nos sigue sorprendiendo y maravillando. Hassam, A março yo viveram esto. próximo domingo. La próxima domingo. Esto bereber, esto no bereber. Ok, ¿y esto quién lo hace? Esto O lo- chinois. Chino. Chino. ¿Chino? Los marroquíes gusta esto. ¿Les gusta eso? Les gusta esto. Me esto que cerrado Sí, está bereber. ver. Sí. Vosotros no queremos No que- entra. No, para la casa. ¿No queréis uno para la casa? Pasa que no tenemos, nuestra casa es la caravana. La caravana. Sí, Esto Bedouin. beduín. Sí. Mira. ¿Y cuál es la diferencia entre la que hacen los beduinos, Esto Bedouin, lana y seda. lana y seda? Sí. Y los Tuareg, solo seda. Esto es seda. Ah, ok. Sí. Alfombra de seda Tuareg. Tuareg. Sí. Y en la otra me dijo No, que eran tres, los que tres, hacían tres. de solo lana. Solo lana. No. No matas Es negro. Tuareg es azul, Azul. Bedouin, blanco. blanco. Sí. Ah, te quedó re bien. El problema es hacerlo ahora. Ahora, ¿cómo me hago esto sola yo? Y ahora vamos a tener alfombrita Beduina. beduina. Me Bueno. gusta, Mirá. Tenemos alfombrita nueva. Re linda. Ha llegado finalmente el momento de partir. Cada vez que nos tenemos que ir de lugares donde hemos estado mucho tiempo es como, es difícil Sí. porque ya te acostumbras, ya te haces el lugar, saludabas a la gente todos los días, tenías ahí para conversar. La verdad que la hemos pasado espectacular acá. Nada, sumamente agradecidos con todas las personas, especialmente con Hassam, que estuvo ahí toda la semana a disposición cuando nos preparaba el té. Bueno, ahora estuvimos por la tienda. Después nos llevó un tajín, nos llevó una pizza de las que comimos en la noche del Ramadán. Obviamente que nos invitó a comer, como pudieron ver, a su casa con toda la familia. Así que la verdad que nos vamos infinitamente agradecidos. Así que les recomendamos que si van a viajar por acá, por Marruecos, pasen por acá, por el camping, al menos una noche y lo saluden a Hassam de nuestra parte. Hemos colaborado, nos hemos comprado una alfombra beduina, como pudieron ver, para el motorhome y unos turbantes para el próximo destino, que va a ser el famosísimo desierto. Pero antes de irnos, le queremos contar por qué hace 15 días que estamos acá parados sin movernos. La razón que no estuvo parados fue llevar a cabo un proyecto que veníamos posponiendo desde el año 2022, que era lanzar nuestro curso de YouTube. Así que si ya tenés un canal pero querés mejorar o estás analizando la idea de abrirte un canal de YouTube, esta oportunidad es para vos. Hemos lanzado el curso de cero a creador, cómo crear un canal de YouTube que funcione, donde vas a encontrarte más de 10 módulos, 28 clases teóricas y prácticas. Y si te sumás ahora, antes del martes 10 de marzo, además de tener acceso al curso, vas a poder participar en un grupo de WhatsApp donde vas a poder evacuar todas tus dudas que tengas respecto al curso de YouTube. Estamos muy felices de finalmente haber podido llevar a cabo esto, porque logramos transmitir todo lo que hemos aprendido durante estos 6 años en un curso ideal para vos. Así que no te pierdas esta oportunidad, ya tenemos todo listo para seguir ruta hacia el desierto.
Gracias.